Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a ver dentro de la clase de animales de compañía los cuidados básicos para los animales de compañía, ¿sí? Recordemos que no solamente hablamos de animales de compañía, cuando hablamos de perros y gatos, también están incluidos todos los animales domésticos e incluidos exóticos que hacen parte de los animales de compañía actualmente. Como hemos visto en clases anteriores, participan lo que son aves, reptiles, peces, anfibios, vertebrados, invertebrados, toda clase de animal que tenga un vínculo, un apego directo con el propietario y haya una interrelación allí entre humano y animal, considerando ciertas condiciones que ya las hemos nombrado, hemos hablado de ellas, para no hacer muy extenso este video. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados básicos. Me voy a generalizar únicamente en perros y gatos. Voy a dejar un poco por fuera los demás animales para que sea muy puntual el ejercicio y podamos abarcar tema el día de hoy, y nos va a quedar de tarea lo que son los cuidados básicos que debemos de tener con otros animalitos, ¿listo? Con otras especies de animales. Entonces, arrancando, la tenencia de un animal de compañía en nuestro hogar implica una serie de responsabilidades relativas a sus cuidados y atención que debemos conocer. ¿Qué queremos decir aquí? Dependiendo de lo que tengamos en casa, perro, gato, conejo, cobaya, rata, tortuga, loritos, guacamayas, cualquier tipo de animal que tengamos en casa, ¿sí? Antes de tener un animalito de estos, tenemos que conocer cuáles son sus necesidades, cómo lo debemos atender, cuáles son sus cuidados, ¿sí? Por eso, en la elección de las mascotas y la llegada a la casa, lo primero que usted se tiene que preguntar es si está dispuesto a adoptar un animal y si y si este le conviene. Para ello deberá estar dispuesto a dedicar parte de su tiempo a la nueva mascota, ser paciente y perseverante, compartir parte de su tiempo libre con el animal y saber actuar con firmeza ante un posible comportamiento. ¿Listo? Referente a este tema, ustedes son conocedores de que muchos propietarios, inclusive nosotros en algún momento, hemos fracasado en este aspecto, porque nos enamoramos de un animal, nos enamoramos de una mascotica, ¿sí? Y la llevamos a casa sin haber preparado nada, sin saber nada acerca de la tenencia de ese animal. Sucede muy a menudo con animales de fauna silvestre, ¿sí? Son animalitos que nos enamoramos, nos encariñamos con ellos, los llevamos a casa y no conocemos cuáles son sus hábitos, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus necesidades de espacio, de alimentación, de necesidades, su conductualismo. Dejamos a un lado toda esa información, simplemente lo llevamos cautivo y lo tenemos en casa, ¿sí? Dándole una mala alimentación y una mala calidad de vida. Igualmente sucede para muchas personas que llevan perritos y gaticos a las casas. Estos pequeños animales, a pesar de que sean perros y gatos, mascotas muy comunes, incluso desconocemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus cuidados básicos, porque recuerden que tener un animal por tenerlo no es tener un animal de compañía, no es una mascota, no es lo ideal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los perros, para lograr que la convivencia con la mascota sea lo mejor posible, es fundamental tener en cuenta las características propias de cada raza y proporcionar los cuidados. En muchas ocasiones tenemos el espacio únicamente de un apartamento pequeño, ¿sí? Y en lugar de llevarnos un perro, ¿sí?, que necesite cuidados
y necesite condiciones de espacio, de movilización, de actividad de juego, de comportamiento, ¿sí? de expresión de su comportamiento. Tenemos la capacidad para animales de talla pequeña y terminamos llevándonos un animal gigante para un apartamento pequeño, ¿sí? A partir de allí ya estamos fracasando, ya estamos cometiendo un error porque nuestras condiciones, ¿sí? físicas nos da para la tenencia de un animal pequeño y terminamos llevándonos un animal grandote que necesita otras condiciones diferentes, ¿sí? Antes de llevar un animal a casa tenemos que tener en cuenta los accesorios que se deben adquirir, como lo son la cama, el comedero, el bebedero, complementos como la correa, el collar, en el caso de los perros, y cubeta de plástico para la arena de las deposiciones en los casos de los gatos. Deberán disponer además de un neceser que contenga el pienso o el cepillo, toallitas húmedas para la limpieza de ojos y oídos, entre otros elementos, artículos, ¿sí? y accesorios que son necesarios para la tenencia de nuestros animalitos. Es muy común ver, por ejemplo, espacios en las casas en los que, por ejemplo, van a tener un perro grandanés, un perro gigantesco, y no tengamos ni siquiera un espacio que le podamos brindar como propio a este animalito. ¿Listo? O contrario a ello, tenemos una casa llena de perros, 3, 4 perros en casa, que nunca han compartido con un gato, y llevamos un gatico de mascota nuevamente para la casa, pero no le brindamos un solo espacio propio para ellos, como lo son las terrazas, los andamios, los percheros, los repiseros, para que ellos puedan desplazarse sobre la parte alta de la casa, sino que los ponemos a que compitan con el espacio con los demás perros. De entrada estamos fallando, ¿sí? Y todo eso lo tenemos que tener presente tanto para nuestras mascotas como para la recomendación que le debemos de hacer a nuestros clientes y propietarios. La alimentación es muy importante para mantener a nuestros animales de compañía que ingieran una dieta equilibrada que satisfaga sus necesidades energéticas y le proporcione los nutrientes adecuados, ¿sí? Esto es un factor muy importante en la tenencia de una mascota, en la tenencia de un animal de compañía. ¿Por qué? Porque sucede que somos muy malos para dar las dietas correctas a nuestros animales, ¿sí? Por ejemplo, sucede que en muchas casas compramos alimento y a pesar de que tenemos perro y gato, no nos importa el hecho de que el gato se nos coma el del perro o el del perro se nos coma el del gato, cuando los requerimientos nutricionales son totalmente diferentes. Cometen muchos errores donde les llevan el concentrado de adulto para perritos cachorros, o contrario a eso, el perro ya está en una fase de adulto y aún sigue comiendo concentrado para cachorro. Y recordemos que no son las necesidades nutricionales y energéticas que requiere este paciente. Sucede mucho y muy a menudo en casas donde tienen pequeños conejitos, donde únicamente los alimentan a base de lechuga y repollo, los alimentan a base de lechuga y zanahoria, y solo los tienen con ello, y están cometiendo un error, ¿sí? Ellos necesitan unos requerimientos nutricionales muy diferentes. ¿Y qué me dicen del caso particular de las aves que tienen en casa? Aquella lorita que todos hemos visto en esa casa encerrada en una jaulita muy pequeñita y solamente come galleta, pan remojado en chocolate, galleta remojada en chocolate. ¿Por qué? Porque era lo que hacían nuestros abuelos en medio de su desconocimiento, ¿sí? En medio de querer tener un ave en su casa, por hermosa, por exótica, pero no teníamos conocimiento de que necesitaban una gran variedad de alimentos que le proporcionaran los nutrientes, la proteína y la energía necesaria para su desarrollo. También hay que tener en cuenta
que hay muchos problemas a nivel de nutrición de nuestros animales. Es conveniente controlar el peso. Actualmente existen numerosas dietas comerciales en el mercado que pueden ayudarnos a evitar la obesidad. No necesariamente necesitamos un alimento con una dieta estricta para perros o gatos que sean obesos. A veces fallamos simplemente en la proporción de la cantidad de alimento que debemos de suplementar a nuestra mascota. Todos los alimentos concentrados de casas comerciales en la parte posterior del empaque contienen una tabla de referencia para la suministración de alimento a nuestras mascotas, donde hacen un ejemplo por el peso del animal y la cantidad que debe de comerse de ese concentrado estricto, ¿sí? Por tal motivo tenemos que ser muy conscientes de ello y no cometer el error de alimentarlos a voluntad en una fase adulta que pueda generarle inconvenientes de salud por obesidad o incluso por desnutrición, porque el comer mucho no significa de que ese concentrado sea el específico, sea el ideal para los requerimientos nutricionales de mi paciente, de mi mascota. A veces un alimento de mala calidad necesita ser suplementado en grandes cantidades para lograr suplir la necesidad de mi mascota, como la utilización de un concentrado de muy buena calidad y la cantidad sea menor a la que vengo acostumbrado a utilizar. En periodos de gestación o lactancia se debe proporcionar a las perras y gatas un alimento comercial de gama alta, sobre todo durante los 3 o 4 últimas semanas de gestación y durante toda la lactancia. Se debe igualmente incrementar la ración, sobre todo durante la lactancia, a razón de 1.5 veces la cantidad necesaria para el mantenimiento natural durante las primeras 2 semanas, 2 veces más la segunda semana y hasta 3 veces más la tercera semana de la lactancia. ¿Esto por qué? Porque durante este tiempo nuestra hembra, nuestra mascota, está gestando, o sea que está desarrollando unas pequeñas criaturas, unos pequeños cachorritos al interior que están demandando toda la función física, fisiológica y anatómica de nuestro paciente o de nuestro cachorro, o de nuestra mascota, ¿sí? Este animalito necesita suplir esas necesidades, de lo contrario los va a tener que sacar de sus propias reservas nutricionales, produciendo fallas a nivel de mecanismos como musculoesquelético, y son animales que terminan con problemas de osteoporosis en el futuro por descalcificaciones al momento de la gestación y la lactancia. El higiene, increíblemente, es una de las fases donde más fracasamos, más fallamos, y es uno de los motivos de consulta más habituales en la clínica diaria. ¿Por qué razón? Porque desconocemos cuál es la función de la higiene, cuándo se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Por ejemplo, no todos los baños se tienen que ser medicados. Únicamente tenemos que hacer uso de este recurso cuando tengamos una infestación de ectoparásitos y lo requiera el paciente. Tenemos que realizar baños, ¿sí?, periódicamente con un objetivo de mejoramiento de la calidad del cuero cabelludo, del pelaje o simplemente de limpieza. Ahora, el hecho de que el animal haya cumplido con un tiempo delimitado, un tiempo estándar, no quiere decir que ya sea hora de bañarlo, ¿sí? Porque ellos, a nivel de su propia conciencia, realizan una higiene constante de su cabello, ¿sí?, a lo largo de durante todo el día, especialmente los felinos. Los gatos necesitan principalmente cuidados, ¿sí?, de que su ambiente esté controlado y le permita tener espacios asépticos
para que él mantenga su higiene personal, una buena caja de arena, una buena terraza donde pueda realizar un buen proceso del amigo en función de su tranquilidad, una buena zona de rascado para que pueda limar sus uñas y así consecutivamente. ¿Cómo podemos ayudarlos? Podemos ayudarlos a mejorar su higiene con el cepillado. La mejor manera de mantener su higiene sin alterar su piel es el cepillado diario. Tenemos que generar hábitos de cepillado desde que son cachorros para que se acostumbren a la manipulación y lo permitan cuando ya se encuentran en una fase adulta. No solamente el cepillado de la piel, el cepillado del cabello, también el cepillado dental. Si logramos hacer esto, vamos a evitar recurrir al veterinario para procedimientos de profilaxis dentales, que no solo son riesgosas por una aplicación de procedimiento anestésico, sino que también va a ser un costo adicional para la tenencia de nuestra mascota. El manejo de la limpieza de los oídos se deben limpiar con una gasa y existen productos específicos que se aplican en el conducto auditivo y se manejan en las zonas procediéndose después a limpiar con gasa o con hisopos en el pabellón auricular y llegando hasta el extremo posterior de la oreja. Estas limpiezas deben de ser periódicas, pero no debemos de abusar de ellas. Los oídos contienen un cerumen, una cera que se produce naturalmente por el cuerpo del paciente que ayuda a controlar y mitigar los aspectos de suciedad y humedad que están libremente en nuestro medio ambiente, ¿sí? Si eliminamos completamente o muy exhaustivamente este cerumen, vamos a generar problemas de otitis en nuestros pacientes. E igualmente, un mal baño o una afectación por humedad o un mal control de la limpieza de los oídos nos va a generar una acumulación de diferentes partículas, incluyendo el cerumen en grandes cantidades, y con el tiempo nos va a desencadenar una otitis que, si no es controlada, nos va a generar mayores afecciones a nivel de nuestro cachorro, nuestro adulto, incluso nuestro geriátrico paciente o mascota. Las uñas en perros que no desgasten bien hay que cortarlas, ¿sí? Y si hacemos este corte periódicamente, vamos a tener un control del crecimiento de las uñas y esperar a que sean llevados a centros veterinarios para que realicen estos procedimientos. Si lo hacemos desde cachorro, lo van a tomar y lo van a asumir como un proceso normal. Si esperamos a que sea una fase adulta y lo requiera obligatoriamente, incluso para ellos va a ser algo traumático y va a ser más dificultosa la labor, tanto para el operario como para el propietario. Las uñas crecerán a lo largo de toda su vida, y si no hacemos un control periódico, el contenido de la madre, como se conoce vulgarmente, ¿sí? Que es el tejido esponjoso y conjuntivo dentro de la cavidad de la uña, seguirá creciendo, imposibilitando el recorte normal de las uñas y obligando al propietario a recurrir al veterinario para realizar un corte quirúrgico. El tema de los gatos: existe en el mercado accesorios para arañar, de forma que así los gatos mantienen las uñas en perfecto estado. La revisión dental. Bueno, oprimiendo suavemente la articulación de la boca con los dedos hará que su gato o su perro abra la boca y así podrá ver el estado de sus dientes. Los dientes se limpian solos al masticar el pienso, o sea, el concentrado, que se entrega en partículas secas, o al morder juguetes especiales para esta acción.
El sarro y el mal aliento se ha de ser controlado y tratados por el veterinario. Cuando pasa mucho tiempo y no hacemos un control de estos procesos de sarro, crecerán de forma exacerbada en la dentadura de nuestro paciente, generando inflamación de la gingiva dental y generando un contenido de sarro que poco a poco va a ir acabando con el esmalte del diente, dejando expuesto las áreas nerviosas y provocando dolor en los pacientes, imposibilitando la forma de comer. Allí tendremos que realizar procesos dentales bajo anestesia para retirar toda esa capa de sarro acumulada y en casos especiales tener que retirar las piezas dentarias. Cabe resaltar que si somos juiciosos y ordenados con los cepillados diarios, pacientes que toda su vida han tenido que ser ausentes a estos controles dentro de la clínica veterinaria. También hay que resaltar que la alimentación es muy importante, siempre y cuando nuestro paciente solo consuma concentrado y agua, vamos a tener menor cantidad de acumulación de sarro. Caso contrario de cuando alimentamos a nuestros animales con sobrados, ¿sí? Y alimentos de origen vulgarmente conocido como alimento de sal, ¿sí? Generando mayor acumulación de sarro y problemas dentales en el futuro. En cuanto a la educación, los animales son sociales y jerárquicos. Esto significa que necesitan desde cachorros conocer y asumir su puesto en la familia y fuera de ella, en el parque, ante la presencia de personas extrañas, en casa, en los lugares habituales de paso como la clínica veterinaria, en casas familiares y en otros lugares. Ellos deben de tener un comportamiento que debe ser instruido por nosotros. Desde cachorro, realizar lo que son instrucciones para generar una educación en él. Y esto lo tenemos que hacer de forma constante. Para ellos es un estímulo, ¿sí?, recibir una orden y ser recompensados por ellos. Allí tenemos un entrenamiento por estímulo positivo. Son técnicas que se pueden realizar cualquier persona en casa. Lo puede realizar. Los estímulos positivos son la mejor forma de llegar a la educación del paciente o de nuestro mascota. Igualmente existen las medidas correctivas o educación correctiva, que ya conllevan a una corrección del acto que se esté realizando por parte de la mascota. Existe un periodo fundamental en el desarrollo de la conducta denominado periodo de sensibilización, que abarca desde los 3 a las 10 semanas y durante el cual el cachorro debe asimilar todo lo que ocurre en su entorno. La socialización del animal hace que acepten mejor a otros animales, tanto de su propia especie como de otras, y la habituación les hace capaces de enfrentarse a los estímulos ambientales que se van a encontrar a lo largo de su vida. Siempre debemos ser conscientes que entre más socialicemos a nuestra mascota, más conozca e interactúe de los medios en los que normalmente se va a desenvolver en su fase temprana, mayor la posibilidad de que su conductualismo sea el deseado. Cabe resaltar de que estas actividades de socialización siempre se recomiendan realizar después de terminar el esquema de vacunación. Nunca se debe llevar a un animal que esté ausente de vacunas a socializar con otros animales o espacios donde cohabiten otros animales. Les debemos enseñar unas normas de convivencias básicas mediante el aprendizaje de conductas de obediencia muy sencillas. Designarles un lugar para sus necesidades, designarles un lugar para su alimentación, designar una zona de la casa para su descanso y que puedan apropiar estas zonas como suyas.
propias, entregárselas, otorgárselas para que sean propietarios y cooperantes con estos espacios. No es sensato, no es ideal estar cambiando de lugar la zona donde queremos que realicen sus necesidades, su alimentación y su descanso. Esto puede generar problemas de comportamiento y conductualismo de nuestra mascota. Se deben corregir además comportamientos indeseables como la agresividad, comportamientos destructivos, asociativos a conductas compulsivas, entre otras. Y esto lo podemos realizar por medio de actividades de corrección. Los gatos además tienen un lenguaje corporal, un lenguaje vocal, que debemos aprender a conocer y un instinto, si bien existe posturas típicas que obedecen a instintos, sin embargo podemos interpretar a adiestrar nuestros felinos. En este orden de ideas, no solamente con los felinos, también lo podemos realizar con otras especies. Todas las especies tienen comportamientos etológicos que son los desarrollos que realizan nuestras mascotas en un desenvolvimiento natural de sus actividades diarias en comportamientos individuales y en sociedad. Si lo logramos interpretar, los conocemos y empezamos a trabajar con ellos, podemos lograr conductas asociativas a respuestas de estímulos como órdenes y actividades diarias con nuestra mascota y su propietario. El ciclo sexual y la esterilización son temas muy importantes a tener antes de adquirir una mascota. Por ejemplo, las perras pueden tener su primer celo entre los 6 a 10 meses. Las gatas pueden tener varios celos seguidos y sus ciclos están influenciados por la temperatura ambiental y la luz solar. Es bien sabido que las perras, ¿sí?, pueden llegar a tener hasta 2 ciclos estrales a lo largo del año, ¿sí?, en 365 días. Y estos celos son de interpretación por parte de los propietarios por los comportamientos que ellos están desarrollando a lo largo de esas fases. Es allí donde tenemos que tener cuidado y precaución del contacto con otros machos de su especie. Los machos, por el contrario, pueden tener una madurez sexual alrededor de los 5 a los 10 meses y ser prolijos durante toda su vida. A diferencia de los gatos, ¿sí?, que en climas cálidos como lo son en Colombia, que somos un país tropical, la madurez sexual puede ocurrir en los gatos alrededor de los 6 a los 7 meses, especialmente los de pelo corto, y los de pelo largo alrededor de los 10 meses. Una vez haya una madurez sexual, se conoce que son poliéstricas estacionales, pero son igualmente poliéstricas en este contexto de geoubicación, y son de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir esto? Son animales que pueden estar realizando celos más o menos cada 2 meses a 3 meses durante el año. Estaríamos hablando de 4 a 5 celos, ¿sí?, de los cuales, si tiene contacto con los machos y hay una penetración, se va a activar la ovulación y podemos generar una gestación. Por lo tanto, es bueno saber esta información antes de adquirir un gato, ¿sí?, antes de adquirir una gata, porque los estímulos sexuales generan comportamientos de salir de casa o incluso llamar a otros miembros de su especie a la casa. El sangrado vaginal
Es un hecho normal en las perras y ocurre en las primeras fases del ciclo. Esta fase dura 10 días, pero puede variar entre 3 días a 3 semanas. En esta fase los machos se sienten atraídos, pero las hembras todavía no son receptivas. Esto contrae muchos inconvenientes a nivel de hogar, porque son animales que al generar feromonas atraen a otras especies, a otros machos de su propia especie a la casa y generan inconvenientes de convivencia. Cuando una gata está en celo, se muestra inquieta, a veces va a un lado al otro, baja su consumo, se frota contra el suelo y maulla constantemente. Cuando las gatas están dispuestas para el apareamiento, se realizan varias veces, generalmente con varios gatos. Esto por lo que ya nombrábamos anteriormente, de ovulación inducida, por lo cual ellas necesitan la penetración del macho para comenzar un proceso de ovulación y cada acto va a generar una ovulación nueva. Por tal motivo, es necesario conocer estos parámetros y tomar decisiones acerca de los procesos de esterilización de nuestras mascotas. La esterilización es un proceso quirúrgico que consiste en retirar total o parcialmente los órganos reproductivos y se realiza tanto en los machos como en las hembras. Este procedimiento incrementa su calidad de vida y esperanza de vida, ya que disminuye la posibilidad de que se desarrollen infecciones uterinas, tumores y enfermedades de los órganos reproductivos. En este ámbito no solo estamos evitando la concepción de nuevos miembros en la familia, ¿sí?, por parte de nuestras mascotas, sino que también estamos previniendo unas enfermedades que pueden desarrollarse a través de la producción de las hormonas que se generan a través de las gónadas de nuestras mascotas. Al retirar estos órganos reproductivos en sus primeras fases de vida, cuando apenas están alcanzando la madurez sexual, ¿sí?, alrededor de los 5 meses en ambas especies, podemos evitar en un 90% la probabilidad de apariciones de enfermedades en el futuro. Las visitas al veterinario, en general, tanto los gatos como los perros, precisan ser desparasitados y vacunados. Al contrario, en el calendario de vacunación los establecerá su propio veterinario, siendo la dosis anual para la mayoría de las vacunas en los animales adultos y para cachorros varias vacunas según cada protocolo. Según el protocolo que maneje el veterinario de su elección, manejará diferentes protocolos, pero todos estos protocolos están estrictamente relacionados a el control y prevención de enfermedades infecciosas que son habituales en nuestros pacientes. Por tal motivo, prevenirlas nos ayuda a controlar en el futuro la aparición de estas enfermedades y poder combatir con ellas de forma más positiva. Como norma general y en ausencia de síntomas de enfermedad, se debe acudir como mínimo una vez al veterinario al año. Esto para realizar controles de peso, desarrollo y permiten tener un consecutivo de la salud de nuestro paciente. Hay enfermedades que son lentas, de progresión corta, que se van desarrollando con la fase del tiempo, y si tenemos un control periódico, el veterinario de su elección puede encontrar enfermedades que pueden ser controladas antes de presentar una sintomatología que ya sea de difícil control o que pueda dejar secuelas a nivel de futuro en nuestro paciente. Es importante que
En esas visitas se revise la lectura del microchip del animal y se haga una exploración completa. Tome nota de las recomendaciones del veterinario. En estos casos, lo más recomendado para evitar la pérdida de nuestra mascota y un control adecuado, ¿sí?, es la inoculación del chip, del microchip. Este dispositivo nos permite hacer una lectura de la historia clínica completa de nuestro paciente. Allí se registran los datos de cada una de las visitas y controles que se han realizado, cuáles son los protocolos que se están manejando en él y nos permite tener una visualización completa de nuestro paciente. Si detecta que su mascota no come o se muestra decaído, acuda al veterinario. Al ir al veterinario, anote los síntomas anormales que hayan podido observar en su perro o en su gato o en cualquier mascota de su casa antes de llevarlo al veterinario, dado que esta información es vital para nuestro desarrollo de la historia clínica y poder llegar a un diagnóstico presuntivo y posteriormente a un diagnóstico de la enfermedad que presente tu paciente de forma definitiva. En caso de que los gatos sean trasladados, deben ser llevados en un transportín o en un huacal y no dejarlos sueltos en la sala de espera. Muchos propietarios de gatos que nunca han sacado a su mascota de la casa cometen el error de llevar a la mascota en un bolso, en una toalla o simplemente cargados, y esto en algún momento se han presentado fugas, escapes de las mascotas, las cuales nunca regresan a casa porque se extravían, se pierden, se desorientan y tenemos pérdida de estos animalitos. Ejercicio físico. Para que la mascota esté sana y en forma, debe hacer ejercicio periódicamente. Sin embargo, hay que evitar las horas del día en que haga más calor. Esto se contextualiza en casos de consulta clínica veterinaria de perros que han salido a correr, han salido a hacer ejercicio y los propietarios no han tenido la precaución de la temperatura a la que se encuentra el asfalto, el cemento de las calles, y generan quemaduras de primero, segundo y tercer grado en los pulpejos de sus propios mascotas. El ejercicio es necesario para permitir al perro expresar conductas caninas normales, como explorar y seguir rastros de olores. Además, se puede aprovechar ese tiempo para mejorar el entrenamiento y estrechar las relaciones de la mascota y el propietario. Algunas personas no tienen la posibilidad de sacar a sus mascotas a parques, a lugares amplios para que ellos puedan correr y desarrollar sus actividades físicas, pero si en casa tenemos un espacio que nos pueda permitir realizar una actividad, podemos hacerla. Hay diferentes tipos de juguetes, diferentes tipos de técnicas y estrategias que podemos utilizar para incentivarlos a que desarrollen una actividad motriz y una actividad neural, como lo es como es la búsqueda y la activación de sus fosas nasales a través de su gran aparato olfatorio, que está muy desarrollado en los caninos. Los gatos necesitan ejercicio formal, el cual encuentran ellos fuera de la casa, como en patios y jardines. Cuando los gatos permanecen continuamente dentro de las casas, el propietario debe de proporcionar al animal una actividad de juego que satisfaga sus necesidades físicas y mentales. Cuando no tenemos igualmente la posibilidad de sacar a nuestros gatos a un espacio abierto, controlado, lo que podemos hacer es, al interior de nuestras casas, desarrollarle pequeños gimnasios, ¿sí?, especialmente lo que son plataformas altas que le permitan a ellos desplazarse, saltar, poder escalar, que son actividades diarias que hacen ellos para su desarrollo físico musculoesquelético. Y la actividad de caza, como lo es el juego de los plumones, del láser, entre otros,
le permite el desarrollo de la actividad neural, del desarrollo de estímulo cerebral para una actividad continua. Bueno, esto es a grandes términos, a grandes rasgos, de los cuidados que debemos de tener con nuestras mascotas y animales de compañía. Como tarea, entonces les queda a ustedes, chicos, averiguar qué son las vacunas, por qué son importantes los planes vacunales. Realizar un plan vacunal para caninos y felinos puede ser precisamente el de su mascota, el de su vecino, el de alguna mascota que ustedes conozcan, o preguntar a su veterinario de elección, quien les puede ayudar a formular este plan de vacunal. ¿Por qué son importantes los alimentos concentrados? Nombrar las diferencias entre un concentrado de alta calidad y de media y alta calidad. ¿Listo? Y así quedamos, chicos. Nos vemos en la próxima clase.